Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer un capítulo triste, bastante triste, trágico, el capítulo 53 del libro de Isaías. Ningún otro pasaje en la Biblia, ningún otro texto en la Biblia, ningún otro capítulo en la Biblia presenta tan drásticamente la naturaleza vicaria, la obra de rescate, el pago, el sufrimiento que Cristo presentó, pasó para poder libertarnos a ti y a mí de la esclavitud del pecado. Este capítulo es claro, es el más claro de toda la Biblia y debemos prestarle mucha atención, demasiada atención. La sierva de Dios, Elena de White, dice lo siguiente comentando acerca de este capítulo, dice: este capítulo debiera ser estudiado. Presenta a Cristo como el Cordero de Dios. Los que están enaltecidos por el orgullo, cuyas almas están llenas de vanidad, debieran contemplar este cuadro de su Redentor y humillación en el polvo. El capítulo entero debe aprenderse de memoria. Su influencia subyugará y humillará el alma contaminada por el pecado y enaltecida por la exaltación propia. Pensad en la humillación de Cristo. Tomó sobre sí la naturaleza caída y doliente del hombre, degradada y contaminada por el pecado. Tomó nuestros dolores, llevó nuestro pesar y nuestra vergüenza, soportó todas las tentaciones con las que es acosado el hombre. Unió la humanidad con la divinidad. Un espíritu divino moraba en un templo de carne. Se unió a sí mismo con el templo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, porque al hacer eso podía relacionarse con los pecaminosos y dolientes hijos e hijas de Adán. Esto lo escribió el 20 de diciembre del año 1900 la sierva de Dios en sus cartas. Es impresionante la forma como Cristo hizo todo para que tú y yo pudiésemos ser rescatados. Por eso, como dice la sierva del Señor, nosotros deberíamos, escucha bien, deberíamos aprendernos de memoria este capítulo. El capítulo entero debe aprenderse de memoria. Su influencia subyugará y humillará el alma contaminada por el pecado y enaltecida por la exaltación propia. Cuando leemos este capítulo nos daremos cuenta que nosotros no somos nada. Por eso, como lo dije al principio, este capítulo no hay ningún otro en la Biblia que muestre y presente tan claramente la verdad acerca del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Dice el versículo 1, vamos a leerlo todo y luego te leo unos textos de la sierva de Dios. No hay que explicar mucho porque el capítulo lo explica todo. Habla sobre el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Dice el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Bueno, esto inicia desde el versículo 13 del capítulo 52. Allí inicia realmente el concepto de esto que Jesús iría a hacer. Vamos a leer esa parte. Ayer no la leímos porque quería hacerlo todo en este momento. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás les fue oído. Esto es lo que Cristo vendría a hacer. Y aquí la sierva de Dios dice, la profecía predijo que Cristo había de aparecer como una raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, escribió Isaías. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ahora sí dice el versículo 1 del capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Qué triste situación y condición. Muchos rechazan, todavía hoy rechazan todo lo que Cristo hizo. Cuando tú escuchas una y otra vez el mensaje de Cristo y no lo aceptas,
Es como si estuvieses allí presente en el día del juicio y entonces gritaras: suelten a Barrabás, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Es lo mismo. Cada vez que tú desprecias el mensaje de salvación, cada vez que tú dices hoy no, mañana o la otra semana o después cuando me sienta más preparado, cada vez, querido amigo, que tú dices eso, estás gritando a Cristo: crucifíquenle, crucifíquenle. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. La sierva de Dios dice en Mensajes Selectos, página 33 del año 1911. Estas palabras no significan que la persona de Cristo fuera repulsiva. Ante los ojos de los judíos, Cristo no tenía belleza para que ellos lo desearan. Buscaban un Mesías que viniera con ostentación externa y gloria terrenal, que hiciera grandes cosas para la nación judía, que la ensalzara por encima de toda obra o de toda otra nación de la tierra. Pero Cristo vino con su divinidad oculta por la vestidura de la humanidad, modesto, humilde, pobre. Compararon a ese hombre con los jactanciosos alardes que habían hecho y no pudieron ver belleza en él. No discernieron la santidad y pureza de su carácter. La gracia y la virtud reveladas en su vida no tuvieron atractivos para ellos, porque ellos estaban esperando a un Mesías, un rey ostentoso. Pero no, Jesús no iba a venir de esa manera. Por eso se perdieron, por eso no lo conocieron. Y tal vez hoy a nosotros también nos puede pasar lo mismo. Tal vez muchos están esperando hoy un llamado de Dios así poderoso como pasó con Moisés, que se encontró con la zarza ardiente. Hay muchos, y yo he escuchado mucha expresión de esto. Algunos amigos, cuando salgo a visitarles, hacerles el llamado de Cristo, ellos dicen: es que yo quiero sentir el llamado de Cristo, y el día que sienta el llamado, ese día me entrego. Entonces muchos están esperando un llamado así, portentoso, que Cristo se manifieste en una zarza ardiente como a Moisés, que Cristo se manifieste en un ángel, un guerrero, un soldado, como lo hizo con Josué, que Cristo se manifieste de esa manera, en una voz potente, como lo hizo con Abraham. Quieren que se manifieste así, pero no va a suceder. Lo mismo le pasó al pueblo judío. Ellos estaban esperando un rey ostentoso, con sus lujos, con sus adornos, con sus vestiduras hermosas, pero Jesús no llegó de esa manera. Él vino humilde, Él vino a vivir como un siervo, como un pobre, y por eso no lo conocieron, por eso lo rechazaron. Pero Él vino así porque la profecía debía cumplirse. Aquellos hombres que escudriñaban la profecía de forma sincera y estuvieron atentos a la profecía, reconocieron a Cristo, lo aceptaron y lo siguieron. Así sucederá en el tiempo final. Los que estudien la palabra del Señor y acepten a Cristo, lo reconocerán. Ahora vamos a seguir leyendo el capítulo 53 de Isaías, versículo 4 en adelante. Vamos a leer todo y luego leo 2 textos de la sierva de Dios y cerramos este momento. Y quiero que tú reflexiones ahí en tu vida. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Este es Cristo Jesús, querido hermano. Él fue herido por ti y por mí. Él fue molido, todo lo sufrió, todo lo soportó por amor a ti y a mí. Sin embargo, muchos lo rechazan.
Pero hoy yo quiero invitarte para que aceptes este sacrificio de Cristo, para que te entregues a Él, para que te sometas a Él y deja que Él controle tu vida. Mensajes Selectos, página 77 del año 1899, dice la sierva de Dios: no fue solo por su muerte en la cruz como Cristo realizó su obra de salvar a los hombres. Ignominia, sufrimiento y humillación fueron una parte de la misión. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo llevó este castigo por los pecados del transgresor. Ha llevado el castigo por cada hombre y por eso puede rescatar a cada alma, no importa cuán caída sea su condición. Si acepta la ley de Dios como su norma de justicia, él puede ser salvado, él puede ser rescatado si acepta a Cristo Jesús. Tú puedes ser salvado, querido hermano, si hoy aceptas a Cristo. No importa lo bajo que hayas caído, no importa lo lejos que hayas ido, no importa lo grave de tu pecado, no importa. Lo importante es que tú aceptes a Cristo Jesús, porque el sacrificio de Cristo abarca cualquier pecado. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Cristo, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Óigase bien, de toda iniquidad. Mensajes Selectos, página 42 del año 1901 dice: Satanás lo atacó a Cristo en todos sus sentidos. Sin embargo, Cristo no pecó en pensamiento, palabra y acción. No hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mientras caminaba en medio del pecado, era santo, inocente e incontaminado. Fue acusado injustamente, sin embargo, no abrió la boca para justificarse. ¿Cuántos hay ahora que cuando son acusados de algo que no son culpables, creen que llega un momento cuando la paciencia deja de ser una virtud y, perdiendo el control propio, pronuncian palabras que contristan al Espíritu Santo? ¡Qué terrible esto! Y debemos aprender del mayor ejemplo que es Cristo Jesús. Nosotros perdemos la paciencia y decimos: se me agotó la paciencia. Imagínate que Cristo hubiese dicho lo mismo y se le hubiese agotado la paciencia. Estaríamos perdidos. ¿Cuánto debemos aprender de Cristo? La paciencia es una virtud de los santos, dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, la paciencia, la perseverancia, mantenernos, no dejarnos provocar por Satanás. Así como Satanás provocó a Cristo, pero Cristo no cayó, de la misma manera Satanás nos provoca hoy a nosotros y nos hace caer en ocasiones. Pero es allí donde debemos tomar fortaleza, fuerza en Cristo. Por eso apréndete este capítulo, querido hermano. Tiene solamente 12 versículos. Solo 12 versículos. Es corto, pero muy sustancioso, muy profundo y muy claro sobre lo que Cristo hizo por amor a ti y por amor a mí. Por eso debemos honrarle, debemos respetarlo, obedecerlo y seguir siempre sus instrucciones. Hazlo, querido hermano, y encontrarás paz, el perdón de tus pecados y al final la salvación, vida eterna en Cristo Jesús. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 53 del libro de Isaías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!